hoy, pero en 1932 nacía Quino, un pensador, un humorista gráfico, un creador de historias con mucha raigambre argentina, tan nuestra como la más característica de todas, Mafalda. Lo presentamos. Joaquín Salvador Lavado, quien es conocido como Quino, nació en 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. A los 3 años, descubre su vocación de la mano de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario. Es también por este de quien consigue el sobrenombre de Quino, el cual utilizaban para diferenciarlos. A lo largo de su vida, sus experiencias y anécdotas fueron parte de una gran historia que el mundo conocería a través de sus dibujos. Así, destacan publicaciones como Ricotipo, Leoplan, Doctor Merengue, Tía Vicenta, Primera Plana, 7 Días Ilustrados, El Mundo y el periódico Clarín. Al principio los dibujos de Quino no incluían texto, pero por exigencias laborales tuvo que añadirles palabras. Esto desarrolló su capacidad creativa. Sin embargo, las ideas de Quino no son suficientes. A él le gusta investigar y documentarse sobre el tema que va a dibujar. Además, es también un excelente observador. Así consigue que sus creaciones unifiquen conceptos que evoquen una reflexión en el lector. Entre las obras de este caricaturista figuran Mafalda, A mí no me grite, Quinoterapia, Gente en su sitio, Potentes, prepotentes e impotentes, Humano se nace, Mundo Quino, entre otras. Quino ha sido distinguido internacionalmente como uno de los mejores caricaturistas del mundo. Su más alta distinción es el Trofeo Palma de Oro, otorgada por el Salón Internacional de Humorismo de Bordighera en 1978. Otros premios han sido la Placa de Plata, el Premio Bienal Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos y el Premio Homenaje a la Catrina por la Universidad de Guadalajara, entre los más destacados. Además, logró que sus dibujos fueran traducidos y publicados en varios países. Quino es ahora una leyenda en la historieta de humor, el dibujante, amante de la humanidad, de la música flamenca y de los vinos, toma el trabajo mismo como un estímulo para ocuparse, creyente de que el hombre puede cambiar para mejorar. Y para hablar justamente de Quino, estamos en comunicación telefónica con Pablo Fernando Chumbita, el Chumbi, este humorista gráfico cordobés que actualmente trabaja en el diario Día a Día de Córdoba Capital y que frecuentemente, veo sus trabajos. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, un gusto muy grande, la verdad, tenerte en Diario de Cultura para hablar de Quino y en definitiva de lo que es el arte del humor gráfico y puntualmente el cordobés, ¿no? Bien, gracias por la invitación para hablar y sí, el motivo es justamente Quino y un cumpleaños de Quino, ¿no es cierto? Así es, un nuevo aniversario de este gran artista, para el cual, te habíamos invitado para que nos reflejes un poquito su forma de trabajo, el porqué de la trascendencia de Quino, ¿no? ¿Quién mejor que un entendido en la materia para que nos explique? Sí, para todos los que nos dedicamos a esto de dibujar y de tener una visión humorística en lo que hacemos, el trabajo de Quino es un gran modelo, ¿cierto? Para todos nosotros significa un gran maestro. Todos los de mi generación lo tienen como un primer referente, que en su momento, por ahí, en el caso mío, mis padres, en los primeros años de la década del 70, en casa, por ejemplo, ellos compraban las revistas de los libritos de Mafalda, ¿no? Que eran recopilación muy típicas de aquella época, y eso forma parte de los primeros recuerdos míos. Después ya con el tiempo, pudiendo tomar contacto con lo que él hizo más allá del personaje de Mafalda, ahí ya realmente es un modelo de cómo echar a volar la imaginación. Si vos tuvieras que recalcar justamente los puntos más importantes, aquellos que transformaron el humor gráfico desde el punto de vista de Quino, ¿cuáles serían esos valores, Pablo? Y mira, yo en Quino veo muy presente
una mirada que está en contacto con cierta ternura, cierta inocencia, pero que a la vez es filosa, es profunda, ¿no? O sea, es una doble cualidad. Hay un texto de Cortázar por ahí que me acercaron una vez que hablaba de que hay por lo menos dos formas de mirar el mundo. Una es la mirada adulta, otra es una mirada infantil. Pero por ahí se da el caso de miradas en donde coexisten las dos formas, ¿no? Y la de Quino es una de esas formas. Y bueno, es lo que, por lo menos en mi caso, trato de adoptar como espíritu, ¿no? Tratar de que mi mirada del mundo tenga esa doble forma, ¿no? Tenga que ver con eso. Vos te declarás como un admirador profundamente de Quino, ¿no? Yo soy admirador de su trabajo, sí, profundamente. Y bueno, realmente es una referencia para mí. ¿Cómo describirías su trazo, su forma de dibujar? ¿Lo has visto dibujar alguna vez en videos? Mientras estoy charlando con vos vamos viendo imágenes, te cuento de él, de cómo va trazando, de cómo hace, por ejemplo, Mafalda. ¿Has tenido oportunidad de ver cómo trabaja en vivo? Y bueno, mira, yo tuve oportunidad de verlo, no en vivo, sino en sus impresos y también en algún documental o en alguna imagen filmada de él, y sí, bueno, lo escuché en entrevistas y leí entrevistas en donde él explica su forma, ¿no? Lo que salta a la vista es una línea limpia, es un trazo fino de tinta, juega mucho con tramas, pero no se podría decir exactamente que es un trazo suelto. Él mismo en algún momento explica que para él dibujar resulta un tanto costoso. En el caso, por ejemplo, de la tira Mafalda, esa cosa repetitiva de todos los días tener que hacer el mismo personaje, para él era muy difícil, y reconoce que en algunos casos hasta cabizaba las caritas para que se salieran iguales, para mantener la continuidad del personaje, ¿no es cierto? Entonces el trabajo de él es un trabajo que tiene mucho bocetado previo, mucha aproximación de la imagen, y finalmente el entintado, que es lo que resulta magistral, porque si bien es sintético en el trazo, puede llegar a tener piezas de un nivel de detalle en el dibujo que realmente te quitan el aire, ¿no? Vos recién lo recordabas, ¿no? A manera de un recuerdo justamente de tu infancia, Mafalda. ¿Cuál sería la característica fundamental de Mafalda y la trascendencia a partir de Quino que vos encontrás en este producto puntualmente del humor gráfico de Quino, en Mafalda? Claro, en Mafalda ahí concluyeron algunas cosas que bueno, lo hicieron obviamente reconocido a nivel mundial. Si bien no es del todo original esta idea de tomar, digamos, niños y hacerlos pensar y expresarse con ideas de alguna manera adultas, ¿no? Lo original en él, en todo caso, es por ahí la capacidad de ir desde lo particular a lo universal, en cuanto a que digamos, sus ideas van más allá de un país, de una realidad concreta, puntual de una época, ¿no? Lo planteaba desde el seno familiar hacia lo nacional o mundial. Claro, desde una familia de clase media, en un contexto del mediados de la década del 60, principios de los 70, bueno, al final lo que resulta es una mirada crítica sobre, digamos, un estado de cosas convencional, es una crítica a, digamos, a lo que representa, ¿cómo decirlo? El conformismo, justamente son esos valores los que hacen que se mantenga vivo aún cuando se dejó de dibujar hace ya tiempo, ¿no? Y una y otra vez se lo trae al personaje cada vez que hay que reivindicar alguna causa que tiene que ver con la libertad, con un ideal elevado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el gran valor que tiene el personaje. Sin duda. Y contame, Pablo, ¿cuál es tu trabajo? En día a día vemos cómo se plasma tu trabajo, pero contale a la gente que no conoce lo que haces, qué clase de humor gráfico haces y bueno, ¿cómo es que trabajás?
Claro, mi trabajo en el diario consiste en, de alguna manera, tratar de reflejar temas de actualidad de manera amplia. Por ahí son cuestiones que a veces son políticas y a veces no. Y bueno, tratando de tener una mirada, tomando esa inspiración de Quino, por ejemplo, que fue que sea lo más personal posible, ¿cierto? Entonces, desde mi observación de lo que puede ser una noticia, un hecho puntual, o desde la noticia como excusa, hablar de algo que por ahí se apunte a alguna cuestión más universal, ese es el esfuerzo que hago todos los días. Ahí te veíamos en imágenes, cómo trabajás, cómo dibujás, te vimos, bueno, cómo agarrabas el pincel, la pluma y creabas. ¿Tenés alguna bajada editorial, sin duda, ¿no? Desde el diario, ¿cómo te manejas con eso? Sí, en ese sentido hay una sintonía, digamos, yo de alguna manera expreso una opinión que es personal y una postura y una mirada personal sobre el tema que estoy abordando. Desde ese punto de vista bueno, queda sentado en ninguna posición con respecto a las cosas, ¿no? Y bueno, el diario me permite hacer eso todos los días. ¿Vos presentás algunos bocetos, varios por día, y el diario se queda, elige, o el que presentás, el único que elegís por día, es el que queda? Claro, en este caso yo trabajo con mucha preparación, me lleva más tiempo por ahí la elaboración de la idea. Yo hago mi propio descarte. Entonces, una vez que ya tengo redondeada, ya terminada la idea, recién ahí el editor se entera de qué es lo que yo hice, ¿no es cierto? Y es usual que lo que mando es lo que sale publicado. Entonces, claro, prácticamente hago mi propia selección, mi propia edición Pablo, si tuvieras que describir la esencia del humorista gráfico, ¿cómo sería? ¿Qué tiene que tener un humorista gráfico? Y mira, el humor gráfico como lenguaje, como recurso, abarca un abanico bastante amplio de posibilidades. Entonces, hablar de una esencia, por ahí yo podría decir que la esencia radica en no abandonar una forma de expresión que por ahí está presente en todos nosotros cuando somos niños, ¿no? O sea, el hecho de agarrar un lápiz, dibujar, eso es casi natural en todos nosotros cuando somos niños. El tema es que con el paso del tiempo algunos de nosotros nos resistimos a abandonar esa forma de expresión y nos arreglamos para transformar eso en un oficio o una profesión. Y en cuanto a qué hacemos con eso, también tiene que ver con esto que decía al principio. No deja de ser una doble mirada, en donde a la vez hay una lectura profunda de las cosas que suceden, pero también hay una especie de juego, una especie de intento de desdramatizar. Y según el tono que le dé cada dibujante o cada humorista gráfico, eso puede ser más frívolo, menos frívolo, más negro, más áspero, más tierno, ¿no es cierto? Pero en el fondo la esencia es esa, es un poco jugar con las cosas que uno observa, ¿no? Muy bien. Gracias, Pablo, por la comunicación, por compartir con nosotros este momento en Diario de Cultura, recordando a Quino y contándonos un poquito de lo que haces vos en tu trabajo diario, que bueno, hoy es día a día, pero has publicado en muchos medios gráficos de Córdoba desde 1989, tengo entendido, ¿no? Así es. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este contacto con Diario de Cultura y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estábamos, en comunicación con Pablo Fernando Chumbita, el Chumbi, que lo podés ver todos los días en el diario Día a Día de Córdoba Capital. Nos vamos a la pausa en Diario de Cultura, ya seguimos con más.